Porque se ha hablado mucho de la sexualidad en Grecia y en Roma, pero poco se lee. Entonces, hay algunos autores, algunas autoras que nos han permitido entrar a la vida íntima en Grecia y en Roma. Una de las cosas de lo primero que salta en el estudio de la sexualidad en Grecia es la desnudez. En Grecia se vivía desnudos. Tenían una manta que se ponían en la espalda o desde la cabeza a los pies, llamada stolai. De ahí viene la palabra en español, estola. La estola. La estolai la usaban hombres y mujeres y se la ponían encima cuando hacía fresco, cuando llovía, pero en general abajo iban desnudos, tanto hombres como mujeres. Esto, por ejemplo, encontramos algunos textos persas que hablan de los griegos, aludiendo a ellos como una cultura de impúdicos, de gente que mostraba su genitalidad muy fácilmente, su desnudez. Pero ahí ya existía la vergüenza, ¿no? Ya nos habían enseñado lo que era la vergüenza. Sin embargo, la vergüenza no venía en torno a la desnudez. Ajá. En Grecia, la vergüenza venía en torno a otros temas. Por ejemplo, tener una relación con alguien que no fuera de tu clase social, daba más vergüenza. La vergüenza existía, pero estaba puesta en otros lados. En Grecia, en este caso, la desnudez servía para el cortejo. Si a alguien le gustaba un hombre o una mujer, bastaba con agarrarle sus genitales en la calle y la persona que le estaban agarrando o teniendo sus genitales en la mano por la calle podía decidir si quería tener una relación sexual con la persona que le estaba tomando sus genitales o no, o una relación a más largo plazo, empuñándole el brazo que le estuviera agarrando los genitales o el otro brazo. Se esperaba que si alguien sí acepta la invitación erótica, si alguien está agarrando mis genitales y yo acepto, agarraba la barbilla de la otra persona. Eso se da mucho en el metro, ¿no? Pero bueno, ahora se le llaman acoso sexual. Así es, pues, pero en la antigüedad hay un autor de la Universidad de Harvard que se llama K.J. Dover. Y Dover tiene 2 libros, uno que se llama Greek Homosexuality, la homosexualidad griega, o Greek Sexual Morality, su otro libro, La moral sexual griega. Y ahí nos narra que las personas podían, digamos, seducir o cortejar a alguien agarrándole sus genitales en público, máximo 3 veces. Es decir, la persona que fuera rechazada, ¿cómo se le llama el rechazo? Empuñar el brazo. Si una persona agarraba los genitales de otra y su brazo era empuñado y 3 veces insistía y 3 veces su brazo era empuñado, es decir, rechazado, no podía invitar, solicitar o insistir una 4ª vez. Dice Dover que si una persona insistía una 4ª vez con la misma persona, se le podía llevar a tribunales. Era un delito que se llamaba en Grecia delito de ocasionarme angustia. ¿No? Finalmente el acoso, el abuso sexual, el hostigamiento, ocasionas angustia a la víctima, ¿no? Y esto en Grecia, quien ocasiona angustia, en griego se dice sátiros. De sátiro. Los sátiros, también así se llamaban los delincuentes, eran provocadores de angustia social. Y en Grecia estaba muy castigada la violación, estaba muy castigada el abuso o presionar a alguien más de 3 veces. Entonces en Grecia teníamos que las personas podían casarse con 3 personas al mismo tiempo y para diferentes cosas. ¿Tanto hombres como mujeres? Al principio sí. Sobre todo cuando las mujeres todavía conservaban mucho poder. Ellas también, sobre todo si ella era de clase alta, si era una hetaira quiere decir en griego una igual a nosotros, si era una mujer que era considerada socialmente igual a un hombre, ella podía también cortejar a alguien agarrándole sus genitales. Quien agarraba los genitales de una persona se le llamaba en griego erastés, donde está Eros. Y entonces está Eros y me lleva a agarrar los genitales a alguien. Quien recibe el cortejo, quien recibe la seducción, quien decide 1, 2 o 3 veces rechazar o aceptar, se le llamaba en griego erómenos, donde llegó Eros. Entonces, una mujer también podía ser erastés, es decir, tener la iniciativa para iniciar una relación o un cortejo sexual.
Poco a poco las mujeres fueron perdiendo ese derecho y fue quedando como derecho solo de los hombres, sobre todo después de la era clásica, en el siglo V antes de nuestra era, las mujeres van a perder muchos de sus derechos. Pero antes sí, K.J. Dover trae imágenes de ánforas donde hay una mujer mayor agarrándole los genitales a un hombre joven o a una mujer joven. Y ya los jóvenes tenían la posibilidad de aceptar o rechazar este cortejo. Y la tercera era la vencida. La tercera era la vencida. No más de 3. Si 3 veces te decían que no, ya no insistas. Y entonces había quien aprovechaba las 3 veces de una vez y ándale, insistía, ándale, y no. Piénsalo bien. Y hay quienes así decían, piénsalo bien, y lo hacían una vez, había un rechazo, decían, ok, en 2 años vuelvo a hacerte la segunda insistencia. Y mientras esos 2 años cortejaban al muchacho o a la muchacha, los llenaban de regalos, los llenaban de halagos, para ver si la segunda vez que les agarraran ya decían que sí. Que eso también es cortejo, ¿no? Eso es un cortejo, hacerse el remolón, hacerse la remolona, como que no quiero, pero sí quiero, pero digo que no. Y de hecho vamos a hablar al final de este libro, según Natura, donde la autora, Eva Cantarella, nos refiere cómo se les educaba tanto a hombres o a mujeres jóvenes a decir no 2 veces, aunque sí quisieran, para obligar a quien corteja al erastés o a la erastés, a la tercera, pero llenando de regalos y de halagos y de muestras sociales de que iba en serio con ese muchachito o esa muchachita. Y entonces las personas podían elegir 3 tipos de unión en Grecia al mismo tiempo. Yo me casaba con alguien para tener hijos, yo me casaba con alguien solo para tener sexo, y yo podía unirme con alguien en una forma de amistad erótica, compartir un proyecto de vida. Estas eran las 3 formas que había en Grecia. Una persona adulta, libre, no esclava, libre, podía casarse 3 veces al mismo tiempo, al menos con 3 personas diferentes. Platícanos, Juan Carlos, ¿cómo vivían los griegos ahí, sus casas? Bueno, para empezar, la palabra en griego para decir casa es oikos, con K, oikos. De ahí vienen, por ejemplo, palabras como las leyes, nomos, de la casa, oikonomos, economía, las leyes de la casa. O también oikos, logos, vivir mi casa con sabiduría. Oikos, logos, ecologos, ecología, mi casa con sabiduría. En Grecia no existía la familia, y este es un dato muy importante. Por aquellos que creen que la familia es eterna, es divina y siempre ha existido, y aquellas personas que afirman que si se acaba la familia, se acaba la humanidad, pues no hubiera existido Grecia. Los griegos vienen de los minoicos, después son los micénicos, y después es lo que hoy llamamos la cultura griega. Se sabe que desde la era minoica se crecía en comunidades, nadie crecía con su mamá y su papá. No existía el modelo familiar, eso es romano, es posterior. En Grecia, si nació hombre, en griego hombre se dice andros, de ahí viene Andrés, como nombre propio, quiere decir el masculino, Andrea, la masculina. La casa de los hombres se llamaba Andreín. Y entonces, en cuanto el bebé nacía, en Esparta tardaban unos años, pero entraba al ejército de hombres. En Atenas se le llevaba casi inmediatamente con nodrizas y crecían en comunidades de hombres llamadas Andreín. Las mujeres, mujer en griego, cuando las mujeres se pudieron poner nombres, se ponían nombres bonitos. Cuando los hombres las nombramos ya les pusieron nombres feos. Vamos a tener un programa sobre historia de las mujeres y vamos a ver ahí los nombres con los que hoy llamamos la palabra mujer simplemente. Viene de mulieribus, de molusco. Cuando las mujeres se podían nombrar a sí mismas, se llamaban bonito. Por ejemplo, mujer en griego se dice principio, que en griego se dice genos. De ahí vienen palabras, por ejemplo, en la Biblia, en el principio, génesis. Mi principio son mis genes, mi origen. Entonces, genos, quiere decir principio. Alguien genofóbico o xenofóbico es alguien que es fóbico a quien es de otro origen. Como no es de mi origen, no nació en México, no nació en mi país, entonces yo lo discrimino.
Esa fobia, ese racismo, se llama genofobia, precisamente por la palabra no tiene mi mismo principio. Entonces las mujeres se llamaban a sí mismas las principio, porque tanto hombre o mujer o persona trans, todos, todas y todes, en este caso, venimos de una mujer. Entonces, las mujeres se llamaban las principio, y el lugar de las mujeres se llamaba gineceo. Antes del siglo V, el gineceo era una institución en cada barrio en donde naciendo las chavitas, las niñas, las llevaban inmediatamente con nodrizas y crecían en comunidades de mujeres, los hombres en comunidades de hombres. Nadie crecía con su mamá y su papá y por lo tanto no se sentía la carencia de no tener mamá o de no tener papá. Sí, eso es construcción porque es una construcción social. Y entonces era la comunidad la que le daba el cariño necesario, los cuidados y las atenciones para sobrevivir. En Grecia nadie hubiera jamás dicho, jamás se les hubiera ocurrido decir que la familia es la base de toda sociedad. Allá no existía la familia. Era la comunidad, es la base de toda sociedad. Entonces, en Grecia, según estoy citando a un autor que se llama John Boswell tiene un libro que se llama, en español, Las bodas de la semejanza. En inglés se llama Same Sex Unions, que es la historia de las uniones del mismo sexo. Y entonces John Boswell se da la tarea de ver en la antigua Roma y en Grecia quiénes vivían en la casa. Si no había niños, si los niños crecían en comunidad de niños, de hombres, y las niñas en comunidad de mujeres, ¿quién estaba en las casas? Y John Boswell se da la tarea de revisar en su libro Las bodas de la semejanza, de editorial Muchnik, y descubre o nos ayuda a darnos cuenta que en la antigua Grecia, en casa, vivían la esposa y el esposo. Tanto ella como él podían tener su oikos. La niña, en cuanto menstruaba, su gineceo le construía su casa y la declaraba mayor de edad. Ya menstruante, tú decides tu vida. Y al niño, en cuanto eyaculaba la primera vez, su comunidad, su andreín, le construía un oikos, una casa. Y entonces, cuando los casaban con alguien por intereses económicos o políticos o sociales, ellos y ellas sabían que con esa persona era solo para tener hijos. En cuanto la mujer estaba embarazada, dicen los textos, quedaba preñada, dejaban de cohabitar. Y ella podía volver a su casa, o él a las de suyas, si estaban en casa de ella, o incluso podían volver a sus comunidades. La mujer siempre tendría un lugar en su gineceo hasta la vejez, y además de su casa. Entonces cada noche ella podía decidir si dormir sola o dormir con sus amigas en su gineceo, y los hombres también. Cada noche podían decidir dormir en su casa, en su oikos, o ir a su andreín. ¿Y cómo era que escogían a las nodrizas? Las nodrizas eran una función. Mujeres que nunca dejaban de amamantar, por lo tanto no se les acababa la leche. Y entonces era toda una ocupación. Había nodrizas para gente rica, había nodrizas para gente pobre, pero una de las cosas que los griegos tenían mucha atención es que cada mamá no criara a su hijo biológico. Ellos creían que la madre que criaba a su hijo biológico no lo educaba, sino que lo enloquecía, porque le transmitía sus propias angustias. Y entonces procuraban que ninguna mamá biológica criara a sus propios hijos biológicos. En Esparta los llevaban al ejército alrededor de los 3 años, a veces a los 4, a los 5, a los 6, 7 años, se los quitaban a las mamás. En Atenas, desde antes, más chiquitos, casi recién nacidos, eran entregados a nodrizas. Muy bien. Crecían en estas comunidades, en la pubertad les construían su casa, les elegían con quién iban a reproducirse. Pero si bien con esposo o la esposa, que no me gusta la palabra además porque en latín la palabra esposa quiere decir cadena, lo que encadena. Los esponsalis eran cadenas que se les ponían a los delincuentes para llevárselos. Y hoy todavía les decimos, les pusieron esposas. Entonces, por favor, no sean esposa de nadie, esposo de nadie. En todo caso, compañeros de vida, de viaje. Pero así se les llamaba. En latín la palabra es mucho más fuerte. Esposa se dice uxor, con X. Quiere decir la usable, la que se usa en latín entre los romanos. En Grecia, entonces, tenemos por lo pronto esta pareja que me eligieron para reproducirnos. Ahí no era el lugar del amor, no era el lugar del sexo, solo de la procreación.
según John Boswell, en Las bodas de la semejanza, nos dice entonces que vivían los esposos cuya única función era la procreación. En cuanto ello estaba satisfecho, también dice John Boswell que los griegos y antiguos romanos podían tener gentes solo para tener relaciones sexuales. De hecho, en latín, cubus quiere decir nido. Por ejemplo, si escuchamos programas de animales, podemos oír que dicen el cubil del tigre, como el nido donde anida el tigre. Con quien estoy rico en el cubus, con quien estoy rico en mi nido, con quien estoy rico en la cama, en latín se dice concubus. De ahí viene concubina o concubino. Y era la palabra que se utilizaba para aquella relación donde solo nos une el interés sexual. Y entonces los griegos podían estar casados para la procreación, pero además tener otras uniones con personas solo para tener sexualidad. ¿Y había anticonceptivo? ¿Cómo evitaban el embarazo? Pues sí había anticonceptivos. Los anticonceptivos, hay un libro que se llama Contraception in History, que es la anticoncepción en la historia, y habla desde 5,000 años antes de nuestra era. En China ya existía el condón, y era hecho de intestinos de animales, pero además sabemos que las griegas y las romanas tenían infusiones, tenían plantas que hervidas podían funcionar de una manera química como espermicida, pero además mojaban esponjas que se introducían unos 10, 15 minutos antes del coito y tenía una función entre química y de barrera. Además, en Grecia y en Roma no estaba prohibido el aborto, y entonces si alguien estaba embarazada y no deseaban ese producto, era fácil abortarlo, o incluso si llegaba a término, se vendía como esclavo. Cuando en Grecia o en Roma ya no se quería uno de los hijos en casa, se ponía un letrero que decía, se vende niño, expósito en latín, expósito, se vende, está a la venta, se exhibe. Y entonces, no olvidemos que los derechos de la infancia son de la Segunda Guerra Mundial para acá, de 1945-48 para acá, que estamos concibiendo que los niños y las niñas también son personas. En la antigua Grecia, en la Biblia, entre los hebreos, por ejemplo, si había un niño malformado, estaba bien tirarlo a un barranco. En Grecia también dejarlo morir en el campo o venderlos como esclavos. Y entonces sí había un control de la natalidad, pero si no funcionaba como anticonceptivo, ellos tenían el aborto o el infanticidio también como una forma de control de la natalidad. También tenían, si bien con la esposa y el esposo se satisfacía la reproducción, con los concubinos y las concubinas se satisfacía el deseo sexual, lo que hoy llamamos enamoramiento quedaba, pues parecía que quedara al aire. Ellos no creían en el amor eterno. Los griegos decían que el amor era un espíritu que poseía tu alma y robaba tu voluntad. Ellos creían que lo que era eterno era la amistad erótica. Ya. Si tú eres amigo o amiga de alguien, es más fácil que dure muchos años a que si son amantes. Claro. Y si además de ser amigos y amigas incluyen el erotismo, eso dura más. Y entonces los griegos, cuando encontraban a alguien con quien caminar un rato en la vida, le llamaban mi hermano o mi hermana, en griego adelfos o adelfe. De hecho, John Boswell trae en su libro Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad todo un capítulo sobre el significado en los textos antiguos de la palabra hermano o hermana, porque era el ideal de amor. En Grecia y en Roma y aún entre los hebreos hay textos que nos hacen dudar si Abraham y Sara eran solo esposos o además hermanos. Si ustedes leen el Cantar de los Cantares, que es un poema hebreo helénico, hebreo griego, el hombre le dice a la mujer, hermana amada, hermana esposa mía, oh hermana, tus pechos son como cántaros de miel. Y ella contestaba, oh hermano amado mío, tus piernas son más fuertes que las columnas del templo. Entonces, para los griegos, para los romanos, el amor perfecto era entre hermanos. Y en griego se dice hermano adelfos, hermana adelfe. En latín es frater, palabras que vienen de frater. Fraternal. Fraternal, cofradía, vivir con mis hermanos. Fray perenganito, el hermano perenganito. Y hermana, en latín se dice suoror,
De ahí viene, por ejemplo, en italiano la palabra hermana, sorella. O no sé si hayan escuchado hermandad de mujeres, sororidades. ¿De solidaridad? Sororidad, no, más bien de hermana. Okay. Ajá. Y también de ahí viene la palabra sor, perenganita, la hermana perenganita. Entonces, en Grecia y en Roma, en la antigua Roma, tú en tu casa podías tener a tu amante, a tus concubinas, tus concubinos, que no tenían que ser del otro sexo necesariamente. Tenías a tu esposa o a tu esposo, ahí sí tenía que ser del otro sexo para la procreación. Pero además podías tener a tu mejor amigo erótico, a tu mejor amiga erótica, con quien más te amabas en ese sentido, y no había pleito con concubinos o concubinas, ni con la esposa. El pleito más bien se daba cuando tenían que compartir los bienes, porque para hermanarte con alguien, los griegos y los romanos, dice John Boswell, que tenían la adopción colateral, se llamaba. En el cristianismo solo nos quedó la adopción vertical. Solo padres pueden adoptar hijos, madres, hijas, ¿no? Sí. Hijos o hijas. En la antigua Grecia y en la antigua Roma se podía adoptar a alguien como hermano. ¿Nunca te ha pasado, Katy, esa sensación de decir, me quieres más que mis propios hermanos? Claro. Cuando los griegos y los romanos se encontraban con una emoción en ese sentido, lo podían llevar a la ley. Y entonces adoptaban a la otra persona como hermano o hermana a su casa. Son sociedades esclavistas, entonces siempre alguien es superior o inferior. Y entonces quien era superior adoptaba a quien era inferior como hermano menor o hermana menor. En este caso, en la sociedad griega y romana, quien es superior es el hombre en relación a la mujer, o el viejo en relación al joven, el rico en relación al pobre, el libre en relación al esclavo. Y entonces se hermanaban como esclavos y compartían también, se hermanaban y compartían. Si era esclavo, perdía la esclavitud. Y compartían también los bienes. Entonces muchas veces era con la esposa, con el esposo, con quien había pleitos, pero no por celos de amor, sino por celos de dinero, para dónde se iba a ir la herencia. No se concebía que una persona viviera como pareja de otra toda su vida. John Boswell dice que para un griego o un romano sería imposible pensar que una sola persona satisfaciera todas mis necesidades sexuales, eróticas y afectivas toda mi vida. Eso era imposible. Tenían a alguien como buen papá o buena mamá de mis hijos. Tenían varias personas para sexo a lo largo de la vida, solo sexo. Y había otras personas con las cuales compartían un proyecto de vida a quienes le podían llamar hermano o hermana, ya sea en griego, adelphos o adelphe, o en latín, frater o suoror. Dice John Boswell que además tenían personas de uso sexual, prostitutas, prostitutos, los sacerdotisas y sacerdotes de los templos. Entonces, no vemos en este modelo para nada lo que después se llamó la Sagrada Familia. No existe ese modelo en Grecia y no se acabó la humanidad. Por más que a veces nos quieran engañar diciendo que si se acaba la familia conservadora se acaba el mundo, pues no. Grecia pudo vivir, y Roma, pero sobre todo Grecia, 2000, 3000 años con un modelo donde nadie crecía con sus papás, donde no existía el modelo familiar, y pues fueron de las culturas donde más se ha tenido una construcción artística, teórica, científica, filosófica. En Grecia, John Boswell también y otros autores nos ayudan a darnos cuenta que había parejas del mismo sexo. Entonces, todos y todas podían tener su esposo y su esposa, pero además enamorarse de alguien del mismo sexo. O sea, lo veían muy natural. Tanto que no existía un nombre para mencionar a las personas que se enamoraban de alguien de su mismo sexo. O sea, no etiquetaban. No etiquetaban, porque era tan común, dice Michel Foucault, que la sexualidad en Grecia y en Roma, la base de la sexualidad era la bisexualidad, que la mayoría tenía esposo o esposa, la mayoría tenía hijos, pero además podían tener concubinos o concubinas del mismo sexo, o amantes, hermano o hermana, del mismo sexo. Y eso no era algo que les etiquetara, como tú dices, o que se les juzgara diferentes al resto de su sociedad. Muy bien. Y entonces tenemos, por ejemplo, nombres como de Harmodio y Aristógitón, que fueron una pareja, ya sabes, el modelo era alguien mayor, que transmitía sabiduría a alguien menor, entonces era alguien barbado,
con alguien imberbe, sin barba. Y entonces tenemos Aristógitón, un señor, capitán del ejército griego, con un muchacho, un soldado raso, además de que cada uno estaba casado con sus esposas, entre ellos se amaban. Entraron juntos al ejército para derrotar a un tirano que había tomado el poder en Atenas, Pifias. Y entonces ellos mueren en la guerra contra Pifias, pero logran liberar a Atenas de la dictadura y vuelven a instaurar la democracia. Y ellos van a quedar en el imaginario colectivo de Grecia como héroes que se amaron siendo pareja hombre con hombre. También vamos a tener ejemplos de mujer con mujer. Safo de Lesbos, que nace en el 612 antes de nuestra era, siglo VII antes de nuestra era. Ella estaba casada, como lo dictaban las costumbres de su época, con un señor llamado Cércilas. Ella nace en la isla de Lesbos, que hoy está al poniente de Turquía y hoy se llama Mitilene. Antes se llamaba solo la capital Mitilene y el resto de la isla Lesbos. Y se sabe que además ella fue una gran poetisa, Safo, gran militar, y además amaba a sus alumnas, a sus discípulas. De hecho, se le asocia mucho con una de sus discípulas llamada Bilitis. Safo le hacía muchos poemas. Safo, una mujer ya de unos 29, 30 años, a una muchachita de 12, 13 años llamada Bilitis, en este modelo pederástico didáctico, que en griego, cuando hay una pederastia didáctica para la enseñanza, se le llamaba paideia. Y entonces encontramos que en la antigua Grecia, tanto en Roma, existían rituales para casar personas del mismo sexo. Se les llamaba hermanamientos y era parte de esto que mencionábamos de adoptar a alguien como hermano a tu casa o como hermana, y así funcionaban las uniones del mismo sexo. Esto va a ir cambiando en Roma. En Roma siguen existiendo las concubinas, los concubinos, etcétera, pero ahora va a ser todo bajo las órdenes de un pater. En el año 450, antes de nuestra era, la ley de las 12 tablas nombra por primera vez a la mujer y a los hijos como esclavos del Señor. La ley de las 12 tablas le da el poder al padre, si quiere, matar a la esposa o a los hijos si ellos no obedecen. Y entonces vamos a encontrar por primera vez la palabra esclavitud, que en latín se dice familia, asociada a la mujer y a los hijos. De hecho, si en griego casa se dice oikos, en latín casa se dice domus. De ahí vienen las labores domésticas. La que está encerrada en el domus, la domada, la domesticada, la domus, dominada, en latín se dice dama. Dama es la abreviación de la que está encerrada en la casa. La dama es la dominada. Y entonces vamos a encontrar en Roma por primera vez que el hombre, en Grecia esto no se podía hacer, el esposo no podía matar a la esposa, en Roma sí. En Roma ya encontramos a partir del siglo V antes de nuestra era que las mujeres son esclavas del esposo o del padre. En Roma las mujeres pierden la mayoría de edad. ¿Te acuerdas que en Grecia cuando la mujer menstruaba enseguida se le construía su casa? Sí. En Roma no. En Roma la mujer no va a tener derechos. Todo lo que quiera hacer legalmente tiene que ser a través de un hombre. Casi siempre su padre o su esposo. O sea, la nulifican. Sí, la nulifican legalmente. Y entonces vamos a encontrar que este modelo oiconómico griego queda abolido y se impone el modelo esclavista o familiar romano, donde es el hombre el que manda, somete a la mujer y la mujer puede someter, incluso matar a los hijos. La mujer tenía derecho a matar a los hijos en Roma si ellos no obedecían, como el esposo tenía derecho de matarla a ella si era desobediente. ¿Cómo va a ir pasando de lo que la sociedad griega consideraba como básico, que era la comunidad, a considerarse la familia la base de toda sociedad? Es la ley de las 12 tablas, en el 450 antes de nuestra era, la que va, decíamos, a imponer a la mujer el autoritarismo del padre, llamándola la domada, la dama, la dominada, la que se queda en el domus, la que no sale del domus. Pero además decíamos que la palabra familia quiere decir esclavitud. Los romanos tenían dos tipos de esclavos.
Los que nacían de esclavo y esclava les llamaban servus. De ahí viene la palabra servicio, Siervo. siervo, servir, Ajá. sirviente, hasta servilleta viene de allí, ¿no? Pero además esos esclavos los podían mandar a algún mandado libres y no se escapaban porque el servus creía que su naturaleza era de ser esclavo. No se concebían en una naturaleza de libre. En cambio había otros esclavos que agarraban en las guerras, que se concebían como libres y que a ellos no los podían soltar así tan fácilmente, los tenían que mantener con grilletes llamados yugos, y de ahí vienen las sociedades conyugales. Quien me pone mi grillete, quien me pone el yugo es mi cónyuge. Ajá. Y entonces se les ponían los yugos a estos esclavos que se querían escapar todo el tiempo y se les hambreaba, hasta que ya 10 días después de no comer, pues no querían escaparse. Hambre se dice fame en latín. Hambreado, famelus. Hambreada, fámula o famulla. ¿Has oído esa palabra? Sí, Fámula, claro, famulla. por ¿Qué supuesto. quiere decir? Pues muchacha, sirvienta, La que hace- asistente doméstica. La que hace el quehacer en casa, un poco la hambreada, que hace el quehacer en casa. Si no fuera por hambre, no lo haría. Ya sé. Ajá. Y eso, somos muy romanos todavía en nuestra cultura latina, romanoamericana. Mucho, muy romanos. Ajá. Y entonces, a estos esclavos se les hambreaba, y hambreado, el plural es con A, la palabra. Es el mismo caso de la palabra carrera. Carrera en latín se dice curriculum. Carrera de vida, curriculum vitae. Una carrera es un currículum. 2 carreras, 2 curricula. 3 carreras, 3 currícula. 4 currícula, 5 currícula. Igual, un hambreado es un famelus. 2 hambreados, 2 familia. 3 hambreados, 3 familia. 4 familia, 5 familia. Familia etimológicamente quiere decir mi grupo de esclavos. Y luego vino una religión y le llamó la sagrada esclavitud. La sagrada familia. Y nos hizo creer que es bueno que la mujer sea esclava del hombre y que Dios lo pide, y que los hijos sean esclavos tanto de la madre como del padre. Ese modelo romano se nos heredó y se nos transmitió. En Roma, entonces, la sexualidad, a pesar de que se parecía mucho a lo griego, cambió, se hizo mucho más autoritaria. La madre, por ejemplo, podía divorciarse, pero si ganaba el divorcio tenía que llevar la carga de su matriz. Carga en latín se dice monium. Se tenía que llevar su matrimonium. La carga de su matriz, pues eran los hijos. Sí, claro. ¿Y qué se quedaba el padre? ¿Qué le tocaba al papá? El patrimonium. El patrimonio. Y entonces el padre romano se quedaba con el dinero, se quedaba con la casa, y la mujer al divorciarse tenía que llevarse a todos los hijos. O sea, desde ahí hasta ahorita. Seguimos casi sigue en las mismas condiciones. Exacto. ¿Cuántas mujeres hoy no se divorcian porque se van sin patrimonio y se van con sus hijos? Eso es muy romano. Tenemos también que conservaron algunas cosas, algunas cuestiones como en Grecia. Por ejemplo, se creía que el cuerpo humano estaba hecho de polvos de estrellas mezclados con polvos de la tierra. El del hombre. Humano, hombre y Ok, mujer. perfecto. Ajá. Y entonces se creía que los humanos, o sea, los animales solo tenían polvos de la tierra. Los humanos, además de polvos de la tierra, teníamos polvos de una estrella, del dios o la diosa que nos creó. Los dioses y las diosas para los griegos y romanos vivían en las estrellas. Y desde allí teníamos cada uno un dios o una diosa que nos creó, independientemente si éramos hermanos de carne o no, nos crearon dioses distintos. Y entonces el orgasmo era lo que unía al universo. Para griegos y romanos, léanse un maravilloso libro de Peter Brown, se llama El cuerpo y la sociedad, de editorial Muchnik, y va viendo cómo fue cambiando la idea sobre el cuerpo de Grecia a Roma y de Roma a los cristianos. Si para los griegos el cuerpo perfecto era el cuerpo atlético, para los romanos era el cuerpo del militar. Para ambos el cuerpo humano venía de polvos de estrella. ¿Cuándo volvíamos a nuestra estrella, Katy? En el orgasmo. En el orgasmo debería ser tan intenso que tú tenías la idea, la percepción de haber visto la luz de tu estrella, haber vuelto a tu estrella, haber vuelto a tocar tu divinidad. De hecho, vamos a encontrar a un moralista católico, obispo de Cartago, en el siglo II, llamado San Tertuliano. Y él decía que el orgasmo es pecado
porque el alma sale, vuela a una estrella de un dios pagano y regresa al cuerpo. Entonces todavía los cristianos en el siglo II tenían la idea romana, grecorromana del orgasmo. Para los griegos y los romanos el cuerpo no era algo de lo cual te tienes que avergonzar, el cuerpo era algo que tienes que lucir, por eso la desnudez es parte de su cultura. En las olimpiadas eran desnudos, el trabajo en la vida cotidiana en su mayoría eran desnudos, no se concebía la ropa para tapar las partes vergonzosas de una persona, el cuerpo se tapaba para cubrirlo del clima, pero la ropa era para adornar el cuerpo. De hecho, hay unas blusas para mujeres en Grecia y en Roma donde se sacaban los pechos. Cubría todo lo demás, pero tenía orificios donde se podían sacar los pechos y la mujer tenía que lucir sus pechos. Hay pinturas así. Hay pinturas, hay ánforas donde nos van platicando cómo en Grecia y en Roma, incluso la imagen corporal va a ser muy distinta a la que vamos a tener posteriormente con el cristianismo. El cuerpo atlético, el cuerpo sabio, el cuerpo sano es el cuerpo ejercitado, el cuerpo desnudo y el cuerpo que tiene muchos orgasmos para Grecia y para Roma. Por eso, cuando llega el cristianismo después, todo lo que la religión grecorromana decía que era bueno, los cristianos lo van a hacer malo y pecado. Por eso van a tapar el cuerpo y la desnudez. Y por eso si para los grecorromanos el placer es el bien supremo, decía Epicuro, para los cristianos el placer va a ser el pecado supremo. ¿Cómo ves? La cultura grecorromana fue la cultura en donde nace el cristianismo. El cristianismo primitivo, lo veremos en un programa también, tenía muchos de estos elementos grecorromanos. Vamos a encontrar, por ejemplo, que muchos griegos y romanos tenían la desnudez, como decíamos, en la vida cotidiana. Se permitía el sexo en público. Había rituales orgiásticos en Grecia para Afrodita, en Roma para Venus. Y muchos de estos rituales, y las personas que participaban en estos rituales se fueron haciendo cristianos. Al principio no se les exigía dejar los rituales grecorromanos, al principio no se les exigía dejar la desnudez, y entonces los primeros cristianos vamos a encontrarlos muy mezclados con tradiciones griegas, romanas o hebreas. Por lo pronto, en Grecia y en Roma la desnudez es algo lícito, la sexualidad en público es algo bueno, ligarse, cortejar a alguien, seducir a alguien tocándole sus genitales no era abuso. Si la persona no quería, tenía formas de expresar que no quería. Pero además estaba la poligamia. No tenían una sola persona para satisfacer todos sus deseos y necesidades sexuales y afectivas. Tenían varias personas. Pero además estuvimos estudiando que tenían en sus modelos de héroes y heroínas parejas del mismo sexo, tanto en Grecia como en Roma, y rituales para hermanar hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, todos estos elementos en Grecia y en Roma van a ser vigentes todavía en el siglo I de la era cristiana, el siglo II, todavía hasta el siglo III. Va a ser hasta el siglo IV que van a empezar a cambiar las cosas. Por lo pronto, pues siendo ya el último bloque del programa de la sexualidad en Grecia y en Roma, como en todos los programas, vamos a recomendar un libro. En esta ocasión, el libro se llama Según Natura, la bisexualidad en el mundo antiguo. ¿Por qué la bisexualidad? Y quise recomendar este libro porque hoy en día la bisexualidad, Katy, es mucho más reprimida que la homosexualidad o que el lesbianismo o que el transvestismo. Hoy podemos encontrar en nuestros países latinoamericanos o de habla hispana bares gays, bares de lesbianas, bares para travestis, pero no bares para bisexuales. El hombre que le gusta hombre y mujer o la mujer que gusta de hombre y mujer se mantiene muchas veces más en el closet. Eva Cantarella es la autora de este libro. El libro es de Acal Universitaria, Acal Ediciones con K. Se pregunta, siempre hablamos de los griegos y la sexualidad de los griegos, ¿y qué les pasaba a las griegas? ¿Qué sentía una griega que su marido tuviera concubinas, además amantes varones, jovencitos, pero además que pudiera ir con las prostitutas en público? Pero en ese entonces no había celos, ¿o sí? Los celos, ¿sabes cómo se dice celoso en griego? Patos. Patos. Enfermos.
De ahí viene patológicos. También se puede traducir los apasionados, los que la pasión les manda la razón. Dice uno de los libros de K.J. Dover que quien tuviera 3 numeritos de celos en público en Grecia, se les expulsaba de la ciudad 3 años. Wow. Cuando aprendas a compartir a tu esposa y a tu esposo con tus esclavas o los esclavos, vuelves. Aquí Eva Cantarella se da la tarea de descubrir cuáles eran las reglas del cortejo, qué pasaba en las relaciones del mismo sexo, si las mujeres tenían más o menos libertad sexual que los hombres. Y en este libro, según Natura, ellos decían, bueno, es que hay gente que es feliz en la abstinencia sexual. Y su respuesta era, pues según su naturaleza, si eso lo hace feliz, está bien. Oye, pero hay gente que necesita 3 relaciones sexuales con 3 personas distintas cada día. Pues si esa es su naturaleza y lo hace feliz, según Natura. Y entonces, Eva Cantarella nos lleva todo un recorrido de cómo la mayoría de las personas en Grecia eran bisexuales, pero además la mayoría había aprendido, siendo puber, de una persona mayor, y siendo mayor se les asignaban, o los muchachos y muchachas los elegían como amantes adultos y tenían a un discípulo amado o a una discípula amada, que en griego se dice país si era varón, paidica si era mujer. Aquí vamos a encontrar todas las reglas que existían en Grecia sobre cómo llevarse mayores y menores, cómo llevarse entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, cómo la sociedad preparaba, y si alguien abusaba sexualmente, forzaba a alguien en su sexualidad, cómo preparaban pilas de piedras para correrlos de las ciudades, cómo se castigaba el abuso sexual. Entonces, vamos a leer un recorrido con mirada de mujer. La mujer va a ir, Eva Cantarella, describiendo cómo eran los sentimientos de las griegas, de los griegos, que sentían sobre sus hijos, sobre sus hijas, y cómo en el fondo era una bisexualidad en la práctica la que la mayoría de griegos y romanos vivían en ese entonces. Es importante que lo leamos, que ustedes conozcan las fuentes de donde estoy yo afirmando lo que afirmo, y si ustedes encuentran el libro van a ver cómo la mitad habla sobre Grecia, la otra mitad habla sobre Roma, y nos va a ir explicando las prácticas sexuales, lo que hoy llamamos en sexología, las manifestaciones de la diversidad sexual, que antes ni siquiera se estudiaban en Grecia ni en Roma porque no había el concepto. Hoy que ya tenemos el concepto de orientaciones sexuales, el concepto de manifestaciones de la diversidad sexual o las prácticas sexuales, hoy ya se pueden poner como un filtro para estudiar en el pasado. Y esto lo hace con una gran maestría Eva Cantarella en su libro Según Natura. Y además nos deja una enseñanza de respeto a las diferencias. Si alguien es feliz viviendo con personas del mismo sexo, según su natura. No, me parece perfecto que todos se respeten, ¿no? En este sentido. Ahora como bisexual te dicen, no, tú eres o gay, o lesbiana, o no te has aceptado, o eres indefinida. Sí. Y entonces en la antigüedad decían, bueno, le gustan hombres y mujeres, pues según natura. Si esa es su naturaleza, que la desarrolle. Y la naturaleza la asociaban a cada uno de los dioses creadores. Por lo tanto, no existía el concepto de una sola naturaleza para todos en la tierra. Ese es un concepto que va a ser construido con San Agustín de Hipona, 5 siglos después de Cristo, cuando ya hay un solo Dios, un solo creador, hay una sola naturaleza humana. Mientras no se cree todavía en el monoteísmo, todavía se cree en el politeísmo en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Cada dios, cada diosa hizo un humano diferente y entonces cada quien tenía una naturaleza personal. No existía el concepto de una sola naturaleza humana, sino tú, Katy, vas a ser feliz cuando sigas tu naturaleza. Yo voy a ser feliz cuando siga mi naturaleza. Es lo que yo creo que podríamos quedarnos como mensaje de la sexualidad en Grecia y en Roma. Y así es como llegamos al final de este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Katy. Los esperamos en nuestra próxima emisión de su programa Evolución, Sexualidad en la Historia. Soy Katy González, su amiga.